Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el porcentaje. ¿Qué es el porcentaje? Es un número que representa una parte de una cantidad dividida en 100 partes, ¿sí? Por ejemplo, el 3% del agua del mundo es dulce. Eso quiere decir que de cada 100 litros de agua, 3 litros son agua dulce. O en otras palabras, si el agua del mundo fueran solamente 100 litros, 3 litros serían agua dulce. Y 97 litros, que es la diferencia entre 100 y 3, serían agua salada. Muy bien, acá tenemos un gráfico que nos muestra el porcentaje de agua y tierra en el planeta. El 70% de la superficie del planeta está compuesta por agua, mientras que el 30% está formada por continentes, por tierra, ¿sí? Y acá tenemos un gráfico que nos muestra justamente el primer ejemplo de agua dulce y agua salada. El 97% del agua del mundo es salada y el 3% del agua del mundo es dulce, ¿sí? ¿Esto qué significa? Lo mismo que habíamos dicho antes, ¿sí? Que si de cada 100 litros, 3 litros son agua dulce y de cada 100 litros, 97 son agua salada. Acá tenemos un porcentaje de población en América del Sur, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, Brasil tiene un 49,9%. ¿Esto qué significa? Que de cada 100 personas que hay en América del Sur, 49,9, casi 50, son brasileras. De cada 100 personas que hay en América del Sur, 11 son de Colombia. De cada 100 personas que hay en América del Sur, 10 son de Argentina, 6 de Venezuela, 4 de Ecuador, 1 de Paraguay, 2 de Bolivia, 7 de Perú, 4 de Chile y casi 1 de Uruguay, ¿sí? Y acá tenemos otro porcentaje de población, pero esta vez de América del Norte. El 66,7% de la población de América del Norte son de Estados Unidos, mientras que el 7,5% es de Canadá y el 25,8% de México. Esto significa que de cada 100 personas de América del Norte, 66 son de Estados Unidos, 25 son de México y 7 son de Canadá. Perfecto. ¿Dónde más vemos el porcentaje en la vida diaria? Por ejemplo, en los descuentos o en recargos de dinero. Por ejemplo, acá tenemos un juego que cuesta 600 pesos, pero acá se le hizo un descuento del 80%. ¿Esto qué significa? Que se averiguó cuál es el 80% de 600 y una vez averiguado ese número se le restó a 600 ese número y ahora el precio es de 120 pesos, ¿sí? Muy bien, y lo mismo pasa con estos números. Acá hay un recargo del 60%, un descuento del 60%, un descuento también del 50% acá. Esto significa que hay que averiguar primero el 50% de esta cantidad y a esa cantidad restársela al total. Y ahí averiguamos cuánto hay que pagar en realidad. Muy bien, antes de calcular cómo se calcula el porcentaje de una cantidad, primero vamos a ver un poquito acerca de cómo representar expresiones decimales a partir de fracciones decimales. Esta fracción decimal representa un porcentaje, ¿sí? Esto sería el 10%, porque siempre estamos comparando el total con el número 100, ¿sí? Y si yo quiero pasar esta fracción decimal a una expresión decimal, la puedo escribir de la siguiente manera. Es una división, o sea que tengo que hacer 10 dividido 100. Y si yo realizo este cálculo, 10 dividido 100 me va a dar 0,10 o 0,1. Si yo quiero averiguar cómo pasar esta fracción a expresión decimal, tengo que hacer lo mismo. Dividir el numerador, que es el 30, por el denominador, que es 100. 30 dividido 100, realizo el cálculo y me da 0,30 o 0,3, que es lo mismo. Y lo mismo, si yo hago, quiero saber cuánto es 90 sobre 100 en decimales, hago 90 dividido 100, realizo el cálculo y me da 0,90 o 0,9, que es lo mismo. Vamos a ver algunos ejemplos un poquito más complicados. 12 sobre 100. Si yo quiero escribirlo en decimales, hago 12 dividido 100 y me da 0,12. Si yo quiero saber cuánto es 26 sobre 100 en decimales, hago 26 sobre 100 dividido 100 y me da 0,26. Y si quiero hacer 3 sobre 100, tengo que hacer la misma operación, 3 dividido 100 y me da 0,03, ¿sí? Bien, entonces esta manera me va a servir a mí para calcular la cantidad el porcentaje de una cantidad.
Bien, retomemos un poco el ejemplo de acá. Acá tenemos este juego que cuesta 600 pesos originalmente, pero se le hizo un descuento del 80%. ¿Eso qué significa? Que se averiguó cuál es el 80% de 600 y a ese número se lo restó. Y ahora el precio que hay que pagar es 120 pesos, ¿sí? Supongamos que yo no sé todavía cuál es el precio que yo tengo que pagar, sino que lo que quiero averiguar es cuál es el 80% para ver cuánta plata menos tengo que pagar. Si yo quiero averiguar el 80% de 600, hay dos maneras de calcular el porcentaje de una cantidad. Una es mediante una forma fraccionaria, por fracciones, y otra es una forma decimal, que es mediante números decimales. La forma fraccionaria se realiza de la siguiente manera. Voy a escribir 80%, pero en forma de fracción decimal. 80 como numerador y 100 como denominador. Siempre el denominador va a ser un 100 en porcentaje, ¿sí? Bien. Y ahora tengo que multiplicar esta fracción decimal por 600. Y esto es una multiplicación de fracciones. Y como en toda multiplicación de fracciones, acá yo estoy multiplicando una fracción por un entero. Y debajo del entero siempre voy a colocar un 1, ¿sí? O sea que yo tengo que multiplicar 80 por 600, porque en la multiplicación de fracciones siempre multiplicamos el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. 80 por 600 es lo mismo que realizar este cálculo. 8 por 6, 48. Y al 48 le agrego 1, 2 y 3 ceros, o sea 48.000. Y 100 por 1, 100. Y recordemos que toda fracción es una división, así que 48.000 sobre 100 tengo que dividirlos entre los dos. Y no es necesario que yo haga la división que solemos hacer generalmente, sino que yo puedo ir tachando ceros. Este 0 lo puedo tachar con este 0. Y me queda 4.800 dividido 10. Y ahora este 0 lo puedo dividir con este 0. Me queda 480, que es esto que me quedó acá. Este puntito ya no está en realidad porque estaba cuando era 48.000. Me queda 480 sobre 1, que es lo mismo que decir 480. Ahora, si yo quiero calcularlo de manera decimal, tengo que hacer 0,8 por 600. ¿Por qué? Porque 0,8 es lo mismo que decir 80 sobre 100, ¿sí? ¿Cómo calculo este 0,8? Haciendo 80 dividido 100. Es la misma manera, ¿sí? Bien, 0,8 por 600 realizo el cálculo y me da 480. Uno puede calcular el porcentaje de una cantidad de cualquiera de estas dos maneras. A veces resulta más fácil una que la otra. Si yo quiero averiguar el 50% de 40, yo también puedo averiguar este porcentaje, pero usando estos cálculos. Escribo 50 sobre 100, ¿sí? Porque esto representa el 50 de 100, por 40. Y realizo el mismo cálculo. Hago 50 por 40, 5 por 4, 20. Y al 20 le agrego este 0 y este 0. O sea que me queda 2000. Y el 100 lo dejo como está, porque acá es como si hubiese un 1. 100 por 1, 100. ¿Sí? Y ahora tacho ceros, en vez de dividir 2000 dividido 100. Este 0 se me va a ir con este 0. Y este 0 se me va a ir con este 0. O sea que me queda 20 sobre 1, que es lo mismo que decir 20. Y si se fijan, 20 es la mitad de 40. ¿Por qué? Porque el 50% es la mitad de 40. Porque el 50 es la mitad de 100. ¿Sí? Como 50 es la mitad de 100, yo tengo que averiguar cuál es la mitad de 40. Y la mitad de 40 es 20. Por lo tanto, no es necesario realizar todo este cálculo cuando estamos averiguando el 50% de una cantidad. Siempre que averiguamos el 50% de una cantidad, estamos averiguando cuál es su mitad. Vamos a ver la forma decimal. Yo puedo escribirlo de esta manera, 0,5 por 40. ¿Por qué? Porque 0,5 es lo mismo que decir 50 cienavos. ¿Sí? Si yo hago 50 sobre 100, o 50 dividido 100, me va a dar 0,5. Y es la misma cuenta. 0,5 por 40 me da 20. Lo mismo, ¿sí? Yo cuando averiguo el 50% de una cantidad, estoy averiguando su mitad, por lo que no es necesario hacer todos estos cálculos, sino que simplemente puedo hacer 40 dividido 2. Vamos a ver el último ejemplo. 8% de 500. Para ver cómo se realiza este porcentaje de la manera fraccionaria,
escribo este 8% en forma de fracción decimal. 8 sobre 100. Siempre recordemos que el denominador va a ser 100. 8 sobre 100 por 500. ¿Sí? Y ahora realizo el mismo cálculo. Hago 8 por 500, 8 por 5, 40. Y al 40 le agrego 2 ceros. ¿Sí? 40. 400 con este 0 y 4000 con este otro 0. Y el 100 queda igual, ¿sí? Porque siempre recordemos que cuando multiplicamos fracciones y uno de esos números es un entero, debajo siempre hay como denominador un 1. Por eso 8 por 500, 4000, 100 por 1, 100. Ahora puedo tachar ceros, como estábamos haciendo antes. Este 0 se me va a ir con este 0 y este 0 se me va a ir con este 0. Y me queda 40 sobre 1, que es lo mismo que decir 40. O puedo hacer también 0,08 por 500, porque 0,08 es la expresión decimal de 8 cienavos, ¿sí? Si yo hago 8 dividido 100 me va a dar 0,08, así que puedo calcular el porcentaje, este 8% de 500, de cualquiera de estas dos maneras, de forma fraccionaria o de forma decimal. 0,08 por 500 realizo el cálculo y me da 40. Acá por ahí en este caso es más sencillo realizar este porcentaje de esta manera, de forma fraccionaria, en vez de forma decimal, ¿sí? Muy bien. Bueno, espero que se haya entendido. Les envío un enorme saludo y chau chau.